Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Grijalva y soy estudiante de Fisiología del Ejercicio y en este video voy a explicar un poco de lo que se trata la difusión de la barrera hematogaseosa. Bueno, entonces principalmente explicaré un poco la anatomía y de allí pasaré a la fisiología o el funcionamiento de esto. Entonces, bueno, pues principalmente las estructuras implicadas allí son las vías respiratorias y pues los pulmones, más específicamente los pulmones son los sacos alveolares, por donde allí se encuentran pues, ubicados los alvéolos y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso. Bueno, entonces ya entrando directamente al saco alveolar, podemos observar que allí hay unos alvéolos que son como estas esferas que vemos acá. Hay unas arteriolas y unas venolas. Las arteriolas son las de color azul. Estas son de este color porque transportan poca sangre o pues tienen poca oxigenación, y las venolas pues son las de color rojo porque pues la sangre que transportan es oxigenada. Bueno, entonces siguiendo con el tema, pues aquí más o menos les hice una gráfica para que puedan ubicar mejor, acercando o sea, el dibujo que les expliqué anteriormente. Entonces aquí podemos ver que están ubicados los alvéolos, que son pues, las esferas grandes. Estas son los capilares son las esferas medianas y lo que está dentro son los eritrocitos. Entonces a través de la membrana alveolo capilar, que está, digamos, se encuentra aquí en esto, se encuentra entre los alvéolos y los capilares, hay una membrana o una barrera, allí es donde se produce el intercambio de gases, pues por medio de la difusión, que eso ya lo explicaré por medio de otra gráfica para que les quede claro. Bueno, entonces aquí tengo pues la barrera alveolo-capilar, pues aquí en este lado tengo los alvéolos y en este lado los capilar. Aquí es donde entra el oxígeno y el dióxido de carbono, pues por difusión. Entonces el oxígeno y el dióxido de carbono pues entran por difusión por medio de la barrera alveolo-capilar, como ya lo había explicado anteriormente. Pues esto entra desde la arteria pulmonar hacia la vena pulmonar. Entonces, pues allí en la barrera alveolo-capilar se encuentran unos neumocitos que son de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 son pues los intermedios y los de tipo 2 son pues este tiene surfactante pulmonar y esto ayuda a que se disminuya la presión superficial del alveolo. Pues allí también entra la ley de Fick que dice que pues allí se encuentra el movimiento de dióxido de carbono y oxígeno por presión pues por presión en los alvéolos. Entonces la difusión depende pues de varios factores. Pues el primero es una buena longitud de la membrana y el número de alvéolos que contenga esta. Pues también el grosor de la membrana y la permeabilidad de la membrana. Y pues entonces el dióxido de carbono pues se dice que es un poco más difusivo entre los alvéolos que pues el oxígeno. Bueno, entonces para finalizar voy a dar como un pequeño resumen de lo que pues dije anteriormente para que quede más claro los términos. Entonces la barrera hematogaseosa está formada pues entre el alvéolo, que sirve como una especie de pared, y el capilar pulmonar. Esto está pues formado por el epitelio alveolar, el espacio intersticial, la capa del tejido conjuntivo y el endotelio capilar. Y esto cumple la función de llevar un flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar, pues hasta los capilares y el retorno de sangre oxigenada al corazón. Cabe resaltar que allí hay pues sufre el proceso de hematosis que toma el oxígeno, o sí, el aire del oxígeno que entra y elimina pues el CO2 de la sangre. Los principales componentes de este pues, proceso es el epitelio alveolar y las láminas basales. La importancia de una ventilación alveolar es que se renueva continuamente el aire que está pues, en las unidades respiratorias. También esto representa el movimiento pues, físico dentro del aire y fuera del tracto respiratorio, y la ventilación alveolar cambia cuando se sufren, digamos, cambios de respiración, pues cuando es más profunda o cuando cambia la frecuencia cardíaca del individuo.
Y pues allí también es necesario que todos los alvéolos reciban la misma ventilación y el flujo de sangre sea igual para todos. Pues la difusión de oxígeno pues desde los alvéolos hacia la sangre y el dióxido de carbono pues en dirección opuesta. Por eso pues como he dicho antes, esto entra por difusión y pues presión, que es lo que se explicaba de la ley de Fick. Y pues ya eso fue todo y muchas gracias por la atención.